Plantas medicinales y farmacia. ¿Qué debes saber? Una planta medicinal se puede emplear o bien entera o bien una parte de ella, como pueden ser las hojas, las flores, los frutos, la corteza o las raíces. Plantas medicinales que pueden prepararse en infusiones, en pomadas, en forma de vapores, enjuagues o bien en formas farmacéuticas tales como las cápsulas o los comprimidos que podemos encontrar en la farmacia. Estos últimos, las cápsulas y comprimidos, permiten establecer una dosis adecuada según el problema de salud a tratar. Debes conocer la existencia de medicamentos a base de plantas y de complementos alimenticios a base de plantas medicinales que se utilizan para prevenir, aliviar o tratar una enfermedad o un problema de salud. Es lo que conocemos como fitoterapia o el uso terapéutico de las plantas medicinales. En la farmacia encontramos preparados farmacéuticos de plantas medicinales con información científica y eficacia demostrada a nivel mundial durante más de 30 años. De hecho, muchos medicamentos del vádemecum actual tienen su origen en el mundo vegetal. Por poner un ejemplo clásico, el ácido acetil salicílico procedente de la corteza del sauce o la digosina procedente de la Digitalis purpúrea. En primer lugar, las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales son muy amplias y numerosas y en función de la dosis y de la forma farmacéutica serán más específicas para tratar uno u otro problema de salud. En segundo lugar, las plantas medicinales tienen menos efectos secundarios que los medicamentos de síntesis. Aún así, los principios activos que contienen pueden interaccionar con otros medicamentos. Además, hay plantas medicinales no recomendadas en niños, en embarazadas, en lactantes, en pacientes polimedicados o en personas mayores. Por ello, si vas a utilizar plantas medicinales, consulta siempre al profesional sanitario y acude a tu farmacéutico de confianza. En tercer lugar, destacar la importancia del control y el registro, tanto sanitario como alimentario, que han de pasar las plantas medicinales que puedes encontrar en la farmacia. En el barrio limeño de Rímac se encuentra el mayor centro de medicina complementaria del Seguro Social de Salud de Perú. Una de las creadoras de esta área es la doctora Marta Villar. Aquí los asegurados no reciben medicamentos producidos por grandes farmacéuticas internacionales. Son tratados con infusiones, tinturas, ungüentos o frotaciones a base de plantas medicinales. Si fuera necesario, el paciente también recibe terapias manuales y psicológicas. Los resultados son alentadores, asegura la doctora. Hay evidencia de mejoras en males como artrosis, ansiedad o depresión, con encuestas de satisfacción que llegan hasta el 90%. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a la Gerencia de Medicina Complementaria de eSalud como centro colaborador en medicina tradicional y complementaria. Pero al comienzo fue difícil. Teníamos que romper paradigmas desde la forma de cómo enfocamos al paciente. Usted sabe que la medicina convencional o la medicina moderna, la forma de enfocar es cómo hago para entender mejor al paciente y entonces lo divido en partes, lo divido en órganos. Y por eso es que tenemos las especialidades y las subespecialidades. Pero muchas veces olvidamos de hacer toda la visión integral del paciente. Esto no pasa en la medicina complementaria. En la medicina complementaria es una visión holística, integral del ser humano, donde a la persona se lo ve en su contexto como un sistema, no como un órgano. Entonces, esta es una visión que se arrastra desde nuestra cosmovisión andina. Actualmente eSalud cuenta con 85 unidades y centros de atención de medicina complementaria en todo Perú. Unos 100.000 pacientes son atendidos cada año. Desde la creación de la unidad de medicina complementaria hace 20 años, cerca de 1 millón de asegurados han recibido la aplicación de estos métodos tradicionales. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo están? Adelante. La Bien, farmacia gracias. del centro se abastece de la naturaleza. Aquí no se ofrecen pastillas o jarabes producidos químicamente por algún consorcio internacional. Solo medicina natural a base de hierbas, flores, raíces o cortezas. La mayoría de ellas provenientes de Perú. En este centro se prescriben plantas como la flor de arena y la chancapiedra.
cortezas y lianas como la Uncaria tomentosa, mejor conocida como uña de gato, o tubérculos como la maca. La maca la usamos mucho también en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Porque tiene efectos interesantes tanto en el aspecto nutricional como también en la parte terapéutica. Se han hecho estudios de la maca que nos permite asegurar de que tiene un efecto para los pacientes con síndrome menopáusico. En el laboratorio del centro, la llamada área de preparados fitofarmacéuticos, son manufacturados los productos para los pacientes, tinturas, ungüentos y frotaciones. El primer paso consiste en triturar o moler las plantas. Por medio de un proceso de percolación que dura por lo menos 24 horas, se extraen los principios activos de la planta y se crea un líquido base. A partir de este extracto fluido, nosotros vamos a poder realizar diferentes tipos de preparados. Podemos realizar una pomada, podemos realizar cremas, podemos realizar tinturas. Entonces, esta es la base que nosotros realizamos casi a diario en esta área de preparados. En este centro se producen más de 1000 unidades al mes, todas para los asegurados de salud. Para conocer más sobre la potencia de las plantas, visitamos el Jardín Botánico del Ministerio de Salud en Lima, una farmacia a cielo abierto que cuenta con más de 400 especies de plantas para diversos usos medicinales. El encargado aquí es Jesús Silva. Las plantas son como mis hijos, dice, y nos explica el uso de algunas de ellas. El árbol de copaiba de la Amazonía es su planta favorita. Es una resina, pero en forma de aceite. O sea, técnicamente sería una oleoresina, ¿no? Que se obtiene perforando el tallo, ¿no? Y en forma natural fluye un aceite, y es lo que se usa. En el caso que haya una herida, se aplica directamente el aceite sobre la herida, y esa herida no se debe infectar, porque tiene una actividad antimicótica, antiviral y antibacteriana. También desinflama y ayuda a cicatrizar. Una de las plantas medicinales más conocidas y famosas de Perú es la ayahuasca, considerada planta maestra en la Amazonía. Combinada con otra planta llamada chacruna, ayuda a liberar toxinas y produce alucinaciones. Ayuda psicológicamente y mentalmente. Después de una sesión, ¿no? uno sale liberado, como que habría dejado cargas negativas, y uno sale con una buena autoestima. Y no hay resaca, ¿no? O sea, uno no termina con un malestar, uno sale con un buen ánimo, ¿no? En realidad es una buena experiencia, pero tiene que ser practicado, ¿no? Por personas que conozcan. Porque también hay personas, ¿no? que, bueno, sin mucha experiencia, que solamente lo hacen por un interés económico, ¿no? Que a veces pueden poner en riesgo, ¿no? la salud de las personas. Según Pedro Amasifuen y los jóvenes emprendedores, es importante que las plantas medicinales sean cultivadas para que no dejen de existir y su uso siga siendo sostenible. En 1,5 hectáreas han sembrado casi 3000 ejemplares de piripiri que han sido elegidos a través de una compleja ceremonia nativa con cenizas de serpiente o águila y con la ayuda de la ayahuasca. Este piripiri seleccionado, más de 1000 años que han seleccionado lo que ya venía utilizando los pueblos shipigos, ¿no? Y ahora lo tenemos, pero lo utilizaba con polvo, ¿no? Pero ahora recientemente, ya hace 3 años que hemos experimentado, ya es aceite esencial, muy distinto al polvo. De las 3000 plantas calculan extraer 8 litros de aceite esencial con la ayuda de este destilador gigante llamado alambique. San Francisco es la única comunidad nativa que tiene una máquina así, dice Pedro. Tiene que ser madera que conozca cómo arde. Ponemos agua, ponemos leña, ponemos materia prima. Funciona para extraer aceites esenciales
se demora 8 horas. 8 horas de extracción del aceite. Como materia prima se puede utilizar cualquier planta medicinal, explica el señor de 46 años. Por ejemplo, aquí tenemos de limosacha, aquí tenemos piripiri. Piripiri de amor, lo tenemos a esto, ¿no? Ese es el resultado, el trabajo que tiene, el producto que usted está viendo a esto, ese es el producto. El piripiri del amor, con el cual ahora Pedro y su familia quieren crear su propia marca de fragancias. Nuestro trayecto continúa en Iquitos. Aquí se encuentra el Instituto de Medicina Tradicional de Salud, IMET, que investiga los efectos de las plantas medicinales. El doctor José Aranda es el director de este centro de investigación multidisciplinaria que busca el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. Nos sentimos comprometidos con el dolor humano. Nos sentimos comprometidos en qué medida podemos aportar con nuestros conocimientos a darle un complemento a muchos asegurados que tienen enfermedades crónicas o muchos asegurados que tienen problemas de polifarmacia, usan muchos fármacos y lógicamente los efectos adversos. Entonces, ya sea como un complemento, ¿no? O con un uso racional como se hace en los centros de medicina complementaria a nivel nacional, ¿no? Para el manejo de enfermedades crónicas, es óptimo tener esa información para la aplicación de estas plantas medicinales, ¿no? El equipo de investigadores del IMET busca validar y valorizar los conocimientos etnomédicos ancestrales provenientes de las comunidades nativas de Perú. Para ello se realizan estudios preclínicos y se investigan las plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades crónicas, como el cáncer y la diabetes. ¿Te has traído? También se realizan experimentos con ratas y ratones, criados especialmente para este tipo de investigaciones. Todo esto sin dejar de reconocer la sabiduría de los especialistas de las comunidades, los curanderos o chamanes, que son los que mejor conocen las plantas y sus usos. Lógicamente tenemos una red de curanderos y voluntarios que mensualmente nos reunimos. Entonces, hablamos de una comunicación y como se usa la palabra, el diálogo de saberes ancestral, bebemos esa sabiduría, ¿no? Ellos nos dicen, lo usamos para tal enfermedad, para tal enfermedad, para tal enfermedad. Recogemos esa información y nosotros tratamos de validar esa información. Gran parte de las plantas que están en este jardín botánico justamente fueron seleccionadas porque había reporte de información etnomédica y etnobotánica. En el Jardín Botánico del IMET, con más de 500 especies de plantas medicinales, también se encuentra el vivero. Aquí se crían las plantas para su análisis y cultivo. El ingeniero agrónomo Jorge Villacrés es el jefe de control de calidad. Él también es el encargado del banco de semillas, que es una fuente de material genético para recuperar y conservar las semillas en caso de alguna catástrofe natural. Tenemos en este caso ya un material que nos podría servir para propagar posteriormente, ¿no? Pero también nos sirve para dar a conocer dentro de la parte de investigación, en la parte de dar a conocer a los estudiantes de que la naturaleza es tan sabia que nos ha dado diversidad de semillas, ¿no? Una variedad que refleja también la enorme cantidad de plantas medicinales que, según los científicos, también son origen del 60% de la farmacología o medicamentos creados químicamente. El doctor Aranda y su equipo saben que también las grandes farmacéuticas se benefician de sus investigaciones. Una vez que se publican, ya es de dominio público y ellos pueden acceder a esa información. Salvo que estamos estableciendo una línea donde ya estamos haciendo una mezcla de plantas para lograr una patente. Lógicamente no se pueden patentar los recursos, pero sí vemos dándole las formulaciones, ¿no? Para mejorar la biodisponibilidad y esos aspectos más que nos van a permitir tentar una patente y así salvaguardar la información.
De esta manera, el Seguro de Salud de Perú logra revalorizar el conocimiento sobre las plantas medicinales y sus efectos, pero sin querer quitarle la validez o querer competir con la medicina occidental, nos recuerda la doctora Villar. Aquí la idea es cómo trabajar en conjunto. No es entrar a pelearnos unos con otros, porque el que debe de salir victorioso es el paciente. El paciente debe recibir lo mejor que sea para él en ese momento que esté indicado, ¿no? Y que pueda lograr obtener su salud, recuperar su salud y también cuidar su salud. O sea, porque lo interesante de la medicina complementaria es que no solamente trabaja en el enfermo, sino trabaja en la vida, en conservar la vida. Y también ayuda a que no se pierda el conocimiento milenario, transmitido de generación en generación, la sabiduría ancestral de las comunidades nativas, que representan la base de la actual utilización de estas plantas. La medicina tradicional en Perú, un ejemplo pionero y vanguardista del redescubrimiento de la tradición ancestral y la sabiduría milenaria sobre el uso de las plantas medicinales.